¿Te faltan un par de tiradas para poder sacar a Cartetia o para farmear para Lupa? Hoy se acaba de reiniciar la Torre de la Adversidad, así que puedes obtener 800 gemas que te van a dar aproximadamente 5 deseos. Así que si quieres saber un par de consejos para poder pasarte las 3 torres, quédate porque yo te lo explico. Scrape it, scrape it, scrape that motherfucker! Primero, vamos con la torre resonante, que es la torre de la izquierda. Esta torre tiene como buff que el enemigo tiene reducida su defensa en un 10% a los personajes o al daño en general del elemento helio, por lo que personajes como Carlota, Ceci, Sanhua o hasta Lin Yang se ven beneficiados. Además, en la segunda parte de este buff nos dice que cuando lances la liberación de resonancia, el daño crítico aumenta en un 5% y el bono de daño de habilidad de resonancia aumenta en un 10%, durante 3 segundos hasta un máximo de 4 veces. Esto quiere decir que el personaje que más aprovecha este buff sería Carlota, ya que su habilidad definitiva es capaz de alcanzar a rellenar todo el buff, ya sea por la duración del buff, que son solo 3 segundos, o la cantidad de habilidades definitivas que tienes que tirar con el personaje. El resto de los personajes podían aprovechar la primera parte del buff, pero no al máximo. Si tuviera que recomendar el mejor equipo, sería claramente el de Carlota como DPS principal, acompañado de la opción un poco más premium de Ceci y Chorekeeper, o una opción un poco más free to play que sería con Sanhua o Verina. Aunque de todas maneras podrías llegar a pasártelo con cualquier equipo, ya que al menos en las torres laterales son más fáciles en comparación a la del medio. Los personajes que no te recomendaría usar en la mayoría de los pisos de esta torre serían los del elemento Havoc o Destrucción, ya que casi todos los enemigos de esta torre son del mismo elemento, por lo que poseen una mayor resistencia a dicho elemento. En la última parte de esta torre tenemos a dos Fractucidus Verdugo y a Scar en la última parte, por lo que deberías intentar limpiar la primera oleada lo más rápido posible para tener tiempo suficiente para poder matar a Scar, el cual de todas maneras no tiene tanta vida, así que deberías andar bien de tiempo si es que tienes un personaje moderadamente armado. Yo me lo pasé sin problemas y que eso que no tengo ningún arma promocional en ningún personaje de este equipo. Así que ya sabes, si tienes a Carlota, aprovechala porque es un muy buen personaje y se te va a hacer esta torre un poco más fácil. Ahora vamos con la torre del eco, que es la torre de la derecha. Esta torre tiene como buff que la resistencia a fusión del enemigo se ve reducida en un 10%, por lo que personajes como Changli, Encore, Brand, Chixia y Mortefi van a pegar más. O hasta Lupa en un futuro, aunque si quieres sacar a Cartetia, esperar a que salga Lupa para pasarte de la torre no tiene mucho sentido. La segunda parte de este buff nos dice que aumenta el daño fusión en un 25%, y además, cuando activas la habilidad de intro de algún personaje de tu equipo, haces un ataque en área que inflige mucho daño fusión, por lo que equipos centrados en rotaciones rápidas, como por ejemplo Changli, Changli Yao, Encore, Verina, Sanhua, se verían muy beneficiados, ya que al rotar constantemente en estos tipos de quick swap, terminarías haciendo muchas habilidades de intro, por lo que este daño extra del buff nos sería de ayuda para limpiar las torres. Si tuviera que recomendarte algún equipo, sería por ejemplo Changli, Brand y Verina, a lo mejor algún equipo un poco más free to play como Encore, Sanhua, Verina, o Chixia, Sanhua, Verina, ya que como en este piso solo tenemos un boss, Chixia va a brillar bastante o cosas por el estilo, pero siempre tratando de aprovechar el bufo al elemento fusión. El elemento que no te recomendaría llevar en todos los pisos sería el helio, ya que absolutamente todos los enemigos son resistentes a dicho elemento. En el último piso tenemos solo al constructo guardia, el cual es un enemigo que no tiene tanta vida, pero sí se mueve bastante, y además tiene algunas mecánicas como apretar la letra T para ponerte en su espalda, que puede ser un poco molesto, así que trata de optimizar lo más posible tus rotaciones para que así no pierdas tanto tiempo. Ten en consideración que en el gameplay que está de fondo están todos los personajes a C0 y no tienen armas, excepto Changli. Changli sí la tiene, pero Changli Yao y Verina no tienen armas, solo armas free to play. Y aún así se me hizo bastante fácil pasármelo, aunque dependiendo del equipo y del armado puede ser un poco más fácil o más difícil. Así que si tienen personajes mejores que los míos, se lo van a pasar aún más fácil. Ahora vamos con la torre del peligro, que es la torre del medio, donde el buff que está habilitado en ambos pisos está asociado a la disminución de las resistencias tanto aero como fusión, claramente hecho para que los personajes de turno, o sea los del banner, hagan más daño. Así que wow, qué sorpresa. Además, como se hizo costumbre desde hace un par de parches, tenemos dos elementos debilitados. Estos serían los elementos electro y espectro, en los cuales los enemigos poseen un 10% de resistencia extra a dichos elementos. En la segunda parte del buff tenemos que al lanzar la liberación de resonancia, o sea la definitiva, se activa un área que inflige daño en base a la vida máxima. Cartetia. Y si no creías que ese buff era suficientemente específico, la verdad es que tenemos más. La defensa del enemigo se reduce en un 30% si es que está afectado por erosión eólica. Si no tienes a Cartetia, este piso debería ser bastante más complicado, aunque de todas maneras no te estreses. Ten en cuenta de que si no tienes al personaje, no pierdes tanto como sacar a un personaje solo para pasarte un piso de una torre, ya que en un mes más este buff va a cambiar y el personaje que estuvo en el parche pasado, o sea Cartetia, va a estar debufeado, como acaba de pasar con Sunny. X
D. Para los equipos, al menos de la primera parte, claramente te recomiendo a los equipos de Cartetia, ya sea los equipos free to play o los pay to win. Aunque podrías llevar algún espectro sin problema, ya que tenemos al Mephis Trueno, el cual solo tendría un 10% de resistencia extra al elemento espectro, así que no se notaría tanto. Podrías llevar el equipo de Sunny sin problemas, si la tienes con arma o con su equipo premium sería aún mejor, pero de todas maneras deberías ser capaz de pasarlo sin problemas. Dentro de los personajes que no te recomendaría usar sería Chang Li Yao y Jin Lin, y listo. La verdad es que el resto de los personajes de Electro son basura. Para lo que vendría siendo la segunda parte, ahí sí no te recomendaría llevar personajes espectro, ya que tenemos 3 oleadas de enemigos que son bastante duros, que serían 2 Capitanius, 2 Brazal Escarpado y un Falacia. Estos enemigos son del elemento espectro de por sí, por lo que sumarle un 10% de resistencia va a ser bastante duro, literalmente. Aunque si tienes un equipo full premium de Sunny, podría llegar a pasártelo, aunque probablemente con más intentos de los que quisieras. Los personajes recomendados serían otra vez los equipos de Cartetia, ya sea con Chacona o con Sanhua. La cosa es que lleves a Cartetia y después podrías usar a Changli o alguna variante de equipos de fusión, ya que la mayoría tiene bastante daño en área y es lo que realmente se necesita en este piso, ya que como son 3 oleadas y en el fondo usaríamos al menos una parte de lo que son los buffs de esta torre, al menos nos ayudaría a bajar un poco el tiempo. Los personajes que no recomiendo sería 100% Jinchi, ya sean sus versiones más free to play o pay to win. Las rotaciones suelen ser bastante largas y si no tienes un buen equipo o no sabes usar los cancel de animaciones, te va a costar bastante. Tampoco te recomendaría los equipos de Sunny o Pip si es que no tienes sus armas o una inversión elevada por el tema de las resistencias. Y listo. Eso sería básicamente la torre del medio. En general te puedo dar otros consejos, algunos asociados a que trates de utilizar a los personajes que mejor están armados para las últimas torres. Trata de que por lo menos los pisos 1, 2 y 3 de cada una de las torres laterales estén con personajes que no estén tan bien armados, cosa de que tus personajes como por ejemplo Cartetia, Sunny, Carlota, que son los más potentes en el fondo del meta actual, estén para este último piso, ya que se te va a hacer mucho más fácil tener un personaje que pegue mucho y pasarte el contenido. Y como la mayoría de las personas, ya sea jugador nuevo o jugador más antiguo, lo más probable es que te falten healers, así que trata de hacer algo parecido a con los DPS. Trata de pasarte el piso 1, 2 y 3 de los pisos laterales sin healer. Trata de hacer las rotaciones bien, esquivarlo cuando sea necesario, para que no tengas que utilizar los healers en estos pisos y distribuir los puntos que tienes para poder utilizarlos en los pisos más difíciles. Así que eso ha sido todo, espero que les haya servido. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios o en el servidor de Discord, que lo tengo abajo en la descripción siempre, o en el comentario fijado. Un like y una suscripción me ayudaría muchísimo, así que sin nada más que decir, nos vemos. Chau chau.